Nuestra primera plenaria de la noche va a estar con el pastor Miguel Núñez. ¿Cuántos conocen al pastor ya? Lo han visto en sus programas de televisión o ha estado por acá en Puerto Rico. Pastor Miguel Núñez es desde el año 1998, él ha sido el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, Santo Domingo, República Dominicana. En la actualidad él dirige el cuerpo de pastores de dicha iglesia y la cual ha experimentado un importante crecimiento, una iglesia hermosa, está teniendo efectos significativos sobre todo en la clase profesional de la capital allí en República Dominicana. Es médico de profesión y es pastor de vocación, tiene una maestría de teología en Southern Baptist School for Biblical Studies, fundador y presidente, si usted ha entrado alguna vez en website, Ministerios de Integridad y Sabiduría, una organización sin fines de lucro que tiene la visión de contribuir, cambiar la sociedad de nuestros días, sembrando la palabra de Dios por medio de recursos audiovisuales y literarios. Él está casado desde hace más de 25 años con la hermosa hermana doctora Catherine Sherali. Yo le pido en el Señor, para honra de nuestro pastor, un aplauso al pastor Miguel Núñez. Venga por aquí. El tiempo es suyo, pastor. Gracias. Bendición. Gracias, Pastor Gadiel, y para mí realmente es un placer, es un gozo poder estar en esta noche compartiendo con ustedes algo que es muy importante para cada uno de nosotros los predicadores, y es la exposición de la palabra de una manera expositiva. Y quizá muchos están familiarizados con lo que eso implica, pero quizás otros no. Y una de las cosas importantes es que no solamente es bíblico poder hacerlo, poder exponer expositivamente, sino que cuando aprendemos lo que es, también aprendemos a escuchar expositivamente. Entonces, en esta primera parte lo que queremos hacer es poderle presentar lo que es, a lo que no es, los beneficios, un poquito, quizás un par de pinceladas de cómo hacerlo. Pero queremos comenzar enfatizando la importancia de la palabra y el por qué predicar, porque si no entendemos eso, entonces va a ser mucho más difícil hacer el enlace con lo que es la predicación expositiva. Y como vamos a hablar de la palabra de Dios y Él fue quien la inspiró, vamos a pausar una vez más y orar y pedirle al autor de la palabra que nos guíe a través de esta exposición. Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche y te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar no solamente frente a tu pueblo, sino sobre todo frente a ti. Es un gran privilegio, pero es una enorme responsabilidad hablar en tu nombre y hablar en tu presencia como representante tuyo. Eso no es algo ligero. Y es por eso que queremos pedirle al Espíritu de Dios que inspiró la palabra, que guarde al expositor del error, que lo guarde de la vanagloria, que lo preserve de pensar que él está exponiendo sus propias ideas, y permítele que él pueda entrar en el corazón de tu palabra y extraer de allí lo que tú plasmaste en el primer lugar. Que cuando todo sea dicho y hecho, tu Hijo Jesús haya sido exaltado y que Él no haya sido un obstáculo para que tu pueblo te haya visto a ti por encima de todas las cosas. Queremos honrarte y por eso te pedimos que te glorifiques a ti mismo en esta noche. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Yo quisiera comenzar introduciendo el tema, hablando un poquito acerca de dónde está esa predicación hoy en día. La razón por la que estamos haciendo este taller es porque la predicación de nuestros días ha sido evaluada y ha sido encontrada deficiente. Es una predicación que frecuentemente ha estado centrada en el hombre y no en Dios, y a eso es que llamamos antropocéntrico. Y si hay algo que nosotros tenemos que recapturar es que la revelación de Dios, el plan de redención de Dios, es primariamente para la gloria de Dios, y por tanto el centro de toda acción y sobre todo de lo que es la predicación de la palabra es Dios. Lamentablemente la predicación en nuestros días es sumamente pragmática, algo que funcione, cómo arreglar mi familia, cómo arreglar mi matrimonio, cómo arreglar mis finanzas. Pero la palabra de Dios, aunque tiene principios relacionados a cada una de esas cosas, no tiene que ver primariamente con el how to o cómo hacer esto o aquello,
sino de qué manera nosotros podemos glorificar a Dios una vez más. Es una predicación que frecuentemente ha sido selectiva. Nos hemos aprendido a servir como si fuera un buffet. De tal forma que yo paso por una mesa y a mí no me gusta esto, pues lo brinco, lo salto, me gusta esto, lo como. Y de esa misma manera, muchas veces la palabra de Dios ha sido tratada por el predicador de esa forma. Él tiene textos que a él no le atraen y por tanto él los evita, y él tiene otros textos que realmente son cercanos a su corazón, y esos son lo que él tiende a predicar una y otra vez. Y como consecuencia, la iglesia ha crecido de manera deficiente. Está nutriéndose, pero está malnutrida. Y yo he dicho muchas veces que con frecuencia cuando escucho predicación, aún predicación bíblica a la que yo puedo decir amén, el problema está en su falta de balance. Nosotros no tenemos una dieta que puede consistir solo en carbohidratos o solo en proteína o solo en vegetales. Nosotros necesitamos una dieta que contenga los componentes de cada uno de esos elementos. De esa misma forma, la palabra de Dios necesita ser predicada en todo su contexto. Todo el consejo de Dios necesita ser expuesto de tal forma que el pueblo de Dios que escucha y que crece bajo esa predicación pueda resultar sano. Amén. Ha sido una predicación con frecuencia con fuego, salpicada de fuego extraño. Y esa frase hace alusión obviamente a aquella ocasión cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño al Señor, algo que Dios no había autorizado. Y de esa misma manera es mucho lo que se predica hoy en día y se enseña que Dios no ha inspirado y mucho menos ha autorizado. Es una predicación que no es doctrinal. Es más bien basada en la experiencia, en ocasiones con frecuencia basada en sueños y visiones y cosas semejantes. Y no es doctrinal, pero tampoco es expositiva. No expone el texto, no entra al texto para sacar del texto lo que el texto contiene, sino que nosotros traemos al texto las ideas que nosotros queremos que el texto apoye. Y eso tiene que terminar. Por tanto, esa predicación no puede tener el poder y la autoridad de Dios detrás, porque no cuenta necesariamente con su inspiración. Lo único que Dios ha respaldado es lo que Él ha inspirado. Y por tanto, frecuentemente, como es antropocéntrica, donde comenzamos, una predicación que no hace ninguna demanda sobre quien escucha. Si hay algo que hace una diferencia entre una pura enseñanza y una predicación, es que yo pudiera enseñar de una forma que usted puede escuchar, tomarlo, dejarlo, y no necesariamente hacer sobre usted una demanda. Si yo le enseño, por ejemplo, la velocidad de la luz, usted puede escucharla, aprendió algo, pero usted no tiene que tomar una decisión con relación a la velocidad de la luz. Pero la predicación, por definición, ya sea que el predicador directamente lo haga o indirectamente lo deje ver, pone una demanda sobre quien escucha, y nadie permanece en neutro: o la recibo o la rechazo. Y esa es la predicación bíblica, esa es la predicación que encontramos en la palabra de Dios. Yo quisiera caracterizar algunas cosas antes de entrar a la predicación expositiva propiamente dicha. Hay una importancia que nosotros ponemos en la predicación expositiva porque creemos en el poder de la palabra. Pensar que Dios abrió su boca y al abrir su boca creó todo un universo, todo el universo que nosotros podemos ver vía los mejores telescopios hoy en día, fueron creados con un solo abrir y hablar de parte de Dios. Y pensar en eso solo nos debe dejar ver el poder que esta palabra tiene. Y si la palabra tiene el poder de crear todo eso, entonces la palabra tiene el poder para hacer todo el resto de lo que necesitamos ver en la iglesia de Dios. Dios creó ex nihilo, de la nada. No había nada y Dios habló. La nada respondió a la palabra de Dios. ¿Te imaginas eso? La nada fue más sensible a la palabra de Dios que lo que el ser humano frecuentemente es. Nosotros nos oponemos a la palabra de Dios. La nada no pudo hacerlo.
Dios no solamente creó, sino que Él sostiene aquello que creó por medio de su palabra. Si bien es cierto que el Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó, bará, la palabra, los cielos y la tierra, creó de la nada. Ese es un verbo que solamente es usado con Dios como sujeto en el Antiguo Testamento, porque solo Dios tiene esa capacidad de crear de la nada. Pero no solamente eso, sino que Dios establece que Él sostiene lo que creó por medio de la misma palabra. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles porque no existía. No había nada. Y el autor de Hebreos en 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si Dios dejara de vivir en este momento, todos nosotros colapsaríamos, porque cada uno de nosotros depende de la palabra de Dios para ser sustentado. Todas las fuerzas gravitacionales del universo dependen de la existencia de un Dios en algún lugar que tiene el poder de ser. Por eso Dios se llamó Yo Soy. En mí existen todas las cosas. En mí existen todas las vidas de los seres humanos. Creemos en el poder de la palabra de Dios porque es esa palabra la que da vida. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero luego Pedro viene atrás en su primer libro en 1:23 y dice: pues habéis nacido de nuevo. Al oír la palabra habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y Dios un día me permitió escuchar la palabra, y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra, un día yo escuché, un día yo pude ver, un día yo nací de nuevo, y todo fue hecho por medio del poder de la palabra. Dios creó el universo, Dios da vida a las cosas animadas del universo por la misma palabra, de tal forma que si ese mismo Dios decide inspirar su palabra y dejar su enseñanza, nosotros tenemos la obligación de estudiarla, de escudriñarla, de aprenderla, porque en ella tenemos vida eterna y no en ninguna otra cosa. El predicador de hoy en día necesita recobrar su confianza en la palabra de Dios. John Frame escribió un libro es un libro extraordinario acerca de la palabra de Dios, y él dice: todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. ¿Tú has notado eso? Dios creó el universo por medio de su palabra, sostiene el universo por medio de su palabra, Dios nos da vida a nosotros por medio de su palabra, Dios sostiene su iglesia, levanta su iglesia, la hace crecer por medio de su palabra, santifica su iglesia por medio de su palabra, y cuando Él quiso encarnar a su Hijo, le llamó como el Logos, la palabra. Y en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, la palabra. Mientras mayor confianza nosotros tenemos en la palabra, menos confianza tenemos que tener en nosotros mismos. El día que yo pude entender eso, el día que yo pude introyectar eso, hacerlo parte de mi ser, perdí la ansiedad en el púlpito. Yo no tengo confianza en lo que yo tengo que decir, yo tengo confianza en lo que Dios ha dicho. Y de esa misma manera, entonces, en esta noche mi confianza está en lo que Dios haya podido revelar en su palabra y no en mí. A mayor confianza en la palabra, menor confianza en nosotros y menor nuestra necesidad de confiar en lo que nosotros somos, hacemos o tengamos que decir. Habiendo dicho eso a manera de introducción, yo quiero traer un segundo punto, y es el propósito de la predicación. Establecimos el poder de la palabra porque confiamos en ella. Ahora explicar un poco acerca del poder o el propósito de la predicación.
D.A. Carson es un académico muy conocido en los Estados Unidos y él dice que el propósito de la predicación es volver a revelar la palabra de Dios. Yo no tengo que crear lo que voy a predicar, yo no tengo que inventármelo, ya ha sido revelado. Yo lo que necesito es entrar, escudriñarlo y volver a revelar lo mismo que ya Dios reveló. Eso debe relajar al predicador. Él tiene una dieta ya cocinada, preparada, y lo que necesita encontrar son los ingredientes para repetir la receta. Y eso nos hace más confiados en la palabra. Eso implica entonces que yo necesito enseñar lo revelado de una forma clara y de una forma que aplique a mi audiencia de hoy en día. Escucha qué pasó en los tiempos de Nehemías con la audiencia de su época. 8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. El pueblo judío se había ido a Babilonia 70 años. Regresa con un idioma arameo. No entendía el hebreo. Ahora lo están leyendo delante de ellos. La gran mayoría de ellos no entendían lo que se estaba leyendo. Ahora, ¿qué es lo que Nehemías hace? Vuelve a leer lo que ya Dios había revelado y entonces le explica para que ellos pudieran entender aquello que ya Dios había dejado para el hombre. Y de esa misma forma el predicador de hoy en día necesita entrar a la palabra y explicar a la audiencia de hoy cuál es la relevancia de aquello que una vez Dios reveló y aplicó hace 2000 años y que 2000 años después sigue teniendo la misma relevancia que tuvo anteriormente por una razón. Es que el ser humano de hoy es el mismo de ayer y el de mañana también. Cambian los nombres, cambian las caras, pero el corazón es el mismo. Y esa es la razón por la que la palabra de Dios es relevante para cada generación. Yo no necesito hacer la palabra de Dios relevante. Ella es relevante si yo puedo entenderla o yo puedo aplicarla, si yo puedo exponerla tal como Dios la reveló. Yo he oído a Dios ser calificado de diferentes maneras, pero es raro si alguna vez escuchar que Dios es irrelevante o que Dios es aburrido. De manera que yo puedo hacer la palabra de Dios, yo puedo convertirla en irrelevante, pero es trastornando su significado. Yo puedo volverla aburrida, pero es por la manera como yo la abordo y la expongo. Yo necesito entender el rol de la predicación, ya lo hablamos, y el rol del predicador, porque es a través de un predicador que ya va a venir. Y 2 de Corintios nos deja ver en parte qué es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. 5:20. Por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que somos? Embajadores. Un embajador va a otro país bajo la autoridad de alguien que lo envía, de un presidente de la nación que lo envía. Él no tiene su propio mensaje, él va con el mensaje del otro. Él no tiene su propia autoridad, él tiene una autoridad que le ha sido delegada, y de la misma y de la forma en que él sea fiel a lo delegado y de la forma en que sea fiel al mensaje entregado, de esa misma manera su presidente estará confiado y conforme con él. Y de esa forma entonces el presidente del universo nos ha llamado, nos ha dado vida, nos ha llamado a ser expositores, y luego nos ha dado un mensaje, nos ha dado una autoridad y nos ha dicho vayan, y como si Dios rogara por medio de nosotros, ir y decir al hombre reconciliados con Dios. Yo soy un embajador, no más. Yo puedo ser un micrófono en las manos de Dios, no más que eso. Dios puede hacer un mejor trabajo sin mí, lo puede hacer a través de la burra de Balaam si Él quisiera, porque Él es Dios. Jason Myers, el pastor que acaba de tomar el púlpito de John Piper, él acaba de escribir un libro sobre predicación, y él dice: el predicador administra, es una buena palabra, él administra lo que ya ha sido hecho y proclama la palabra de manera que la gente tiene, escucha, un encuentro con Dios por medio de la palabra. La predicación está supuesta a atraer al pueblo de Dios un encuentro con el Dios que la inspiró, de tal forma que la gente se vaya del lugar no con el predicador, but qué Dios me acaban de presentar.
Ese es el propósito de la predicación. Levantar a Dios, elevar a Dios, magnificar a Dios, glorificar a Dios, de manera que el pueblo se vaya queriendo conocer más de Dios y queriendo tener otro encuentro con Dios. Y de ahí la necesidad de que hagamos el trabajo bien. Agustín, conocido por la iglesia de Roma como San Agustín, decía: cuando la Biblia habla, Dios habla. De manera que cuando el predicador trae la Biblia, por lo que la Biblia dice, Dios está hablando. Pero tiene que ser lo que la Biblia dice. Nuestro punto número 3, y ahora comenzamos a entrar en materia. Todo lo anterior fue introducción. La mejor predicación es expositiva. Ahora yo tengo que explicar eso, yo tengo que sustentar eso. Y déjame comenzar con algunos mitos. Mucha gente ha dicho que la predicación expositiva es cerebral. Bueno, usa el cerebro. Yo espero que toda predicación use el cerebro, porque es por medio de la renovación de nuestra mente que se nos ha llamado a ser transformados. Y la palabra de Dios me manda a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y toda mi mente. No ha habido una generación más intelectual que esta, pero si soy anti-intelecto, anti-mente, soy anti-Dios. Dios me llama a que le ame, no solamente con mi corazón, sino con toda mi mente. La predicación expositiva se ha determinado, muchos han dicho que es aburrida. Bueno, puede ser que yo les resulte aburrido, pero eso no es un problema de la palabra, es un problema del que habla la palabra. Y número 3, la predicación expositiva es un problema porque solamente cubre 1 o 2 versículos. Ciertamente yo he hecho predicación expositiva de un versículo, he hecho predicación expositiva de un capítulo entero de la Biblia. Todo depende de qué queramos cubrir, decir esa mañana o cuál es el texto que tengo por delante. La predicación expositiva, comenzamos diciendo que es la mejor predicación por el impacto que tiene, por el contenido de la misma. La predicación expositiva informa la mente con la cual yo tengo que amar a Dios. La predicación expositiva mueve las emociones y yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, mueve las emociones del corazón. Y la predicación expositiva mueve la voluntad a la obediencia y también con toda tu fuerza, dice la palabra, que yo tengo que amar a Dios, insinuando la disposición a obedecerle con todo lo que yo soy. Eso es precisamente lo que la predicación expositiva está supuesta a hacer, a mover todo el interior del Hijo de Dios, mente, corazón y voluntad en la dirección de la gloria de nuestro Dios. De tal forma que yo quiera una y otra vez oír más de Dios y poder experimentar o tener un encuentro con Dios por medio de su palabra. La pregunta es, ¿qué es la predicación expositiva? Yo voy a usar varias definiciones y al final de ellas voy a usar la definición más larga de todas las que voy a presentar. Es una definición que yo construí y no porque yo quería tener una más, sino porque yo entendía que varias de las definiciones eran todas correctas, por eso las estoy trayendo, pero que necesitábamos una definición que pudiera poner varios de los elementos juntos de los cuales estamos hablando a lo largo de este seminario. Mark Dever dice: un sermón expositivo es un sermón en el cual el punto de un texto bíblico es el punto del sermón aplicado a la vida de la congregación. Yo creo que es una excelente definición, sucinta, clara de lo que se supone que la predicación expositiva haga. Yo entro al texto de la Biblia, yo encuentro cuál es el punto principal, yo construyo un sermón y al final mi sermón coincide en la presentación del punto principal del texto. Hay una congruencia y hay una aplicación a la vida de la congregación de tal forma que podamos construir el puente de 2000 años entre cuando esta palabra se inspiró, si estamos hablando del Nuevo Testamento, más de 2000 años, si es del Antiguo Testamento, y la congregación de hoy en día. De manera que ciertamente eso es una excelente definición. ¿Qué es lo que la predicación expositiva puede lograr? Richard Mayhew es un pastor junto con el pastor John MacArthur y ha escrito sobre predicación expositiva, y yo voy a usar algunos puntos que él ha mencionado en una de sus obras para hablar de los beneficios de la predicación expositiva. En primer lugar, logra la mejor intención bíblica. Presenta la información del texto tal cual
Dios la reveló. Número 2, promueve la predicación con autoridad. Obviamente, si eso es lo que Dios inspiró y Dios respalda lo que Él ha revelado, cada vez que yo vuelvo a presentar o a exponer lo revelado por Dios, contará con la autoridad de Dios. Por tanto, hay detrás de la predicación expositiva una autoridad que está por encima del predicador, que en ocasiones incluso, siempre es superior al predicador, pero que cuando el predicador no se elevó a la altura del texto que Él estaba exponiendo, la autoridad de la palabra muchas veces, como no vuelve vacía, hace su efecto independientemente del predicador. Magnifica la palabra, no la deja caer, no la minimiza, no la diluye. Va construyendo un amor por la palabra en los oidores de la palabra, hasta que los convierte en hacedores de la palabra. Si hay algo que nosotros sabemos es que con frecuencia el pueblo de Dios no ha amado su palabra, no va a ella con frecuencia, no la consulta con frecuencia. La predicación expositiva, al magnificar la palabra, frecuentemente cultiva en el corazón del oidor un amor por la palabra, de tal forma que él quiere exponerse a ella otra vez. Para el predicador lo relaja porque provee un almacén de material inagotable. Él puede predicar toda su vida y no agotar la palabra de Dios. Yo voy a citar una vez más a John MacArthur simplemente como ilustración. Él tiene 43, 44 años como pastor de predicación expositiva y apenas hace poco él terminó de predicar el Nuevo Testamento y no ha predicado el Antiguo Testamento. 8 años en Lucas, 8 años en Romanos. Es un almacén interminable de material. Desarrolla al pastor, esto es importante, como un hombre de la palabra de Dios. Si usted quiere un pastor que sea un hombre de la palabra, que ama la palabra, que es sostenido por la palabra, que es alimentado por la palabra, que cuida la palabra, que honra la palabra, que respeta y obedece la palabra, que se somete a la palabra. No hay nada que nosotros prediquemos a lo que no debamos someternos. La predicación no es para ustedes las ovejas, es para nosotros las ovejas. Yo soy una oveja antes que ser predicador. Es para cada uno de nosotros. La predicación expositiva me protege a mí, protege la palabra primero y luego me protege a mí, me protege de las malas interpretaciones o aplicaciones del texto bíblico. A mí me conviene hacer esto, de tal forma que yo no deshonre la palabra, de una forma que yo no erre al predicar la palabra, de una manera que yo no deshonre a Dios al predicar una cosa que Dios no ha dicho. Y si hay algo que nosotros tenemos que estar conscientes, que cada texto bíblico puede ser subaplicado, mal aplicado o superinterpretado. Déjame decirlo de esta manera: mal interpretado, subinterpretado o superinterpretado. Lo puedo interpretar mal, puedo interpretarlo bien, pero no dije todo lo que el texto dice, por tanto fue subinterpretado y por tanto los efectos serían por debajo de los esperados. O puede ser superinterpretado, en otras palabras, yo dije lo que decía, pero le agregué cosas que realmente el texto no está diciendo. Y eso es posible en cada texto de la Biblia. La predicación expositiva me va a proteger a mí, va a proteger a los oidores, porque si los oidores son expuestos a estos errores, ellos irán a vivir con esos errores. Protege la iglesia, protege la manada de Dios. A la hora de predicar, entonces, ¿qué es lo que el predicador está teniendo en cuenta? Bueno, en primer lugar, él tiene en cuenta el contenido, ¿qué es lo que dice? Él tiene en cuenta el propósito. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿De qué está hablando el autor? Bueno, de santidad en el creyente. Número 2, ¿qué fue lo que dijo acerca de lo que él está hablando? Él está hablando de la santidad del creyente, pero yo tengo que averiguar qué fue lo que dijo con relación a ese tema. Y luego a la hora de predicarlo, ¿de qué yo quiero hablar? Y número 2, ¿cómo lo quiero decir? En esencia, eso es lo que hacemos cada vez que predicamos la palabra. Yo tengo que determinar cuál es el foco central de ese texto y cuál es el llamado, cuál es la demanda que el texto hace sobre mí. Yo necesito predicar el texto. Yo no puedo tener una idea en la que yo siempre quiero aterrizar si ese aterrizaje no está en el texto.
predica el texto. Y eso nos va a ayudar a enseñar lo que la palabra dice. Usted representa a Dios al predicar. Pedro afirma eso, escucha. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Pedro en ese momento no está hablando necesariamente de la predicación, pero si eso es cierto en la medida en que nosotros nos relacionamos unos a otros, mucho más cierto lo es en la medida en que predicamos y escuchamos la predicación. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, y si hacemos eso estamos representando a Dios, y eso no es poca cosa. Si hay algo que de manera simbólica yo digo una y otra vez cuando me toca hablar de este tema, es que a mí me para los pelos de punta saber que cada domingo, cada vez que tengo que enseñar la palabra, yo estoy manejando algo santo y predicándolo a través de labios no santos. Eso solo debiera ser suficiente para cargar nuestros hombros de peso y decir, esto yo tengo que entenderlo bien y comunicarlo bien. Porque esto es puro y mis labios son impuros. El poder de la palabra, yo he aludido a esto, pero lo voy a enfatizar ahora, no está en las habilidades del predicador. El poder de la palabra es intrínseco a la palabra, no regresa vacía. No depende de la sabiduría del predicador. Escucha lo que Pablo dice a los Corintios en primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Entonces, Pablo, ¿qué fue lo que trajiste? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, ¿para qué hiciste eso, Pablo? Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso tiene que ser comunicado una y otra vez. La palabra de Dios cultiva la fe en nosotros, pero no puede ser una fe que está descansando en la sabiduría del predicador. Tiene que ser una fe que descansa en la sabiduría y en el poder de la palabra que yo escuché. Y que el predicador se convirtió simplemente en un micrófono y nada más. Una y otra vez. Yo tengo que verme como un micrófono. Escucha lo que el autor de Hebreos 4:12 dice. Nota cómo estamos trayendo la palabra. Estamos hablando de predicación expositiva, pero no nos atrevemos a hablar de predicación expositiva basado puramente en ideas de hombre y construcciones de hombre. La palabra tiene que ser el centro de esto que estamos hablando, porque es de la predicación de esa palabra que estamos tratando de enseñar esta noche. Porque la palabra de Dios es viva. Yo no la hago viva, es viva. Y es eficaz. Yo no la hago eficaz, es eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada vez que nosotros predicamos, hay personas ahí que están en el domingo en la mañana, hay 2 o 3 actitudes diferentes. Hay personas ahí que están diciendo, a mí no me importa esto. Su intención va a ser discernida por la palabra. Hay otros que están diciendo, yo no sé esto. Bueno, tú vas a ser instruido. Hay otros que están pensando, ¿para qué yo necesito esto? Bueno, la palabra te va a instruir, te va a dejar ver por qué lo necesitas. Hemos estado enfatizando que la palabra tiene un poder, ¿verdad?, para discernir las intenciones de mi corazón, que yo no tengo. Hay cosas que leemos en la palabra, o un predicador expone la palabra y alguien que está recibiendo esto y se siente convicto de pecado. ¿Quién produjo eso? El Espíritu Santo aplicando la palabra, no el predicador. Una vez yo pude entender eso, yo pude relajarme otra vez. Yo no tengo que producir convicción en nadie, yo simplemente tengo que ser fiel al texto. Es el Espíritu que aplica la palabra que trae la convicción. Escucha la importancia que Dios da a su palabra y lo hace a través del profeta Jeremías. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. El sueño es la paja, la palabra es el grano. La paja no produce fruto, la paja se bota. El grano se entierra y produce la cosecha. La palabra es el grano.
Y eso es lo que nosotros cultivamos. Muchas veces estamos sembrando paja y la paja no produce ningún resultado. Cuando nosotros pensamos en predicación y vemos en el Nuevo Testamento las palabras principales que son relacionadas o que están relacionadas a la predicación, aquí están 4 de ellas. Kerizo, proclamar, es una palabra que aparece 32 veces en los evangelios. Proclamar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. De hecho, en la mayoría de esos casos que yo acabo de mencionar, el objeto de la proclamación o es la persona de Jesús o es el Evangelio. Y eso nos dice a nosotros entonces que la predicación expositiva es cristocéntrica y tiene en cuenta siempre el Evangelio, porque ese es el centro del kerizo en el Nuevo Testamento. La otra palabra es evangelizo, 55 veces en el Nuevo Testamento, implica proclamar buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Una vez más, enfatizando la importancia del Evangelio en nuestra predicación. Martireo, 79 veces en los Evangelios, implica dar testimonio de la verdad. Como Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, de esa misma manera yo no tengo que fabricar la verdad, yo simplemente doy testimonio de la verdad que ya Dios reveló. Y finalmente didasco, didascalia es enseñanza, didasco básicamente es enseño. La predicación enseña la palabra y la palabra hace el resto del trabajo. Hablando de la predicación expositiva, yo voy a avanzar un poco rápido ahora porque el tiempo se me está yendo y necesito marcar mi paso. Es la exposición del texto bíblico de una forma que represente lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir, cuando inspiró el texto original. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, jamás, sino que hombres inspirados, ahí está la palabra, por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Inspirados. La palabra es inspirada por Dios, theopneustos. Exhalada por Dios. Es una palabra que ha salido de una fuente de poder, de una fuente de sabiduría, de una fuente infalible, y asimismo ella es. Es la exposición de la palabra de la voluntad de Dios. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No es un buffet. Es una dieta completa, balanceada de la sabiduría de Dios. Y de esa misma forma el predicador no puede predicar un solo tema. No puede predicar una sola dirección. No puede predicar una sola verdad de las verdades contenidas en la palabra. Él necesita balancear su dieta. Si él quiere una iglesia saludable, es todo el consejo de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay gracia en ambos, hay ley en ambos. Los reformadores nos hablaban de eso y los puritanos también. Es revelar el carácter y los propósitos de Dios para el hombre. Esa es la predicación expositiva. Pablo le habla a los Efesios y le dice que la multiforme sabiduría de Dios está siendo revelada a las potestades y principados en los lugares celestiales a través de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su predicación y la aplicación de su predicación, de tal manera que seres angelicales están aprendiendo aún hoy, porque no son omniscientes, de aquella sabiduría infinita de nuestro Dios que Él está revelando por medio de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? En la medida en que esa palabra es vivida. Y finalmente, esta es la definición larga de predicación expositiva que trae o tiene varios de esos componentes en una sola definición. Consiste en exponer la palabra a través de una estructura provista por el mismo texto. El texto mismo tiene una estructura. La vamos a tratar de predicar a través de la estructura que el texto tiene. Preservando la intención original del autor. Ya hemos hablado de eso. Escucha ahora. Examinando el texto dentro del contexto de la revelación progresiva de Dios. En otras palabras, hay una teología bíblica que fue desarrollada a lo largo de toda la palabra, de Génesis hasta Apocalipsis. Cada texto que estoy examinando lo examino en el contexto del resto de la revelación bíblica que ha sido progresiva, para luego proclamar la verdad de una forma cristocéntrica. Hemos hablado de eso también, de manera que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. Yo creo que eso resume varios de los ingredientes de la predicación expositiva.
preserva la intención del autor, tiene una estructura que guarda una relación con la estructura del texto, se predica, se proclama de una manera cristocéntrica y a la vez hace que entonces el que haya escuchado, o mejor dicho, que el predicador no se haya convertido en una piedra de tropiezo, en una piedra de obstáculo, para que la palabra haya sido escuchada como fue inspirada. La predicación expositiva enseña a escuchar expositivamente. Eso fue algo que yo escribí porque he vivido eso. Eventualmente, cuando yo me expuse a la predicación expositiva, yo comencé a escuchar expositivamente. Nuestra congregación, cuando comenzó a crecer, no estaba acostumbrada a la predicación expositiva, venía de diferentes trasfondos y por tanto no le gustaba la predicación expositiva, pero una vez ellos escucharon expositivamente, ahora cuando oyen otra predicación, la escuchan expositivamente y saben decir, esto como no es lo que el texto dice. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces el que escucha expositivamente recibe la palabra de Dios, no como la palabra de los hombres, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y entonces puede discernir, tiene los sentidos ejercitados, como el autor de Hebreos dice en el capítulo 5, para poder diferenciar el bien o el mal, porque está acostumbrado al alimento sólido. Pero aquellos que solamente ingieren leche no están acostumbrados al alimento sólido y no pueden discernir una cosa de la otra. En el contexto de Hebreos 5, la leche es la palabra y el alimento sólido es la palabra, pero unos están en los oráculos elementales de la enseñanza todavía y otros han avanzado a lo que es el alimento sólido. A la hora de predicar, hay tres elementos que nosotros vemos en toda retórica. La retórica clásica habla de tres elementos: el logos, el pathos y el ethos. Bryan Chapell habla de eso en su libro acerca de la predicación centrada en Cristo. El logos es el contenido. Entonces cuando estoy predicando hay un contenido. El pathos tiene que ver con la emoción del predicador. La emoción del predicador debe ir de acuerdo con el peso de la palabra. Imagínate que nosotros estemos leyendo la palabra o predicando la palabra y yo diga, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso no hace un match, no se aparea correctamente con este boom del universo que es creado cuando Dios habló. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De manera que tiene que haber un pathos, una emoción en la predicación. Y el ethos es el carácter del predicador que sale a relucir cuando él habla. Míralo aquí, literalmente, en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, el logos, el contenido, no fue solamente palabras, no fue una palabra muerta, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Ese es el pathos, la emoción, con plena convicción. Como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros, el ethos, la ética del predicador. Como sabéis qué clase de persona fuimos entre vosotros. Pablo dice, entre vosotros serví con corazón humilde y lloraba día y noche y no me cansaba de amonestaros de la misma cosa. Y voy a avanzar porque el tiempo se ha estado yendo. El sermón expositivo provee verdad, provee unidad, provee propósito, provee significado y toma en cuenta algo que ha sido llamado en inglés Fallen Condition Focus, o el enfoque sobre la condición caída del hombre. La palabra fue inspirada para hablarle a hombres caídos, de tal manera que cada vez que la palabra es predicada, yo tengo que tener en cuenta la condición caída de ese hombre. La palabra tiene que hablarle a ese hombre caído y cada texto tiene algo que decir con relación a eso. Y luego hay una aplicación que esa palabra va a tener, de la cual vamos a decir un par de cosas si el tiempo nos da. Bueno, aquí está la aplicación. Si usted tiene una enseñanza sin aplicación, la gente se va a ir a su casa diciendo, ¿y entonces? Yo no sé si usted tiene hijos, pero a veces cuando usted está hablándole a sus hijos, yo tengo ahora 2 sobrinitos que estoy criando, si uno no lo es claramente, ellos a veces dicen cosas como, ¿y entonces?
no entendieron, porque no entendieron la aplicación. Si nosotros no aplicamos a la hora de predicar, alguien pudiera estar pensando, ¿y a quién le importa eso? Porque no le encuentro qué yo voy a hacer con esto, es completamente irrelevante, y a veces predicadores pueden estar contestando preguntas que nadie se está haciendo. La aplicación toma algo descriptivo y lo convierte en algo pastoral. Ahí debe decir, convierte el sermón de algo descriptivo a algo pastoral. Algo pastoral, algo que tiene que ver con las ovejas, con su comportamiento, con su cuidado, con su crecimiento, con su salud espiritual. Alguien ha dicho, o más de una persona ha dicho, que información menos aplicación es frustración. 50 minutos, una hora oyendo de algo que para el final yo no sé para qué me sirve. ¿De qué habló el pastor? No sé, pero fue bueno. ¿Pero de qué habló? Bueno, de la Biblia. Bueno, ¿qué otra clase de predicación existe? Bueno, hay una predicación temática. ¿En qué consiste? Yo quiero hablar esta mañana, por ejemplo, esta noche, acerca de cómo construir una familia. Entonces, ¿qué yo hago? Yo entro a la Biblia a buscar los pasajes de familia. Pero antes de llegar a la Biblia, yo tengo una idea de lo que yo quiero decir. Ahí hay un peligro. Porque yo vengo prejuiciado a encontrar en la Biblia lo que ya yo determiné yo iba a decir. Y yo tengo que cuidarme de eso. La intención entonces precede al texto. Y eso es un grave peligro. Y mucho de la predicación en nuestro continente que se ha hecho en nuestro mundo es de esa naturaleza. Esto sí está bueno para Pedro. Tengo que predicar esto el domingo. Entonces yo vengo con eso en mi mente. La predicación temática también tiene el peligro de que el predicador hay temas que evita porque a él no le gustan. Y hay otros temas que a él sí le gustan. Cuando él está en mala con la congregación, él predica sobre temas populares. La predicación expositiva, si usted está predicando a través de un libro, usted arranca en Marcos 1 y termina en Marcos 16. Y cuando usted llega a la sección de divorcio y adulterio, pueden haber varios divorcios y adulterios en su congregación. Si a alguien le sirve el sombrero, pues que se lo ponga. Pero nadie me puede acusar de que yo estoy predicando sobre eso porque aquí hay un adulterio, aquí hay un divorcio. No, yo estoy predicando sobre eso porque ese es el texto que sigue. Y me obliga a mí, y me fuerza a mí a tener que lidiar con los temas menos populares, pero que Dios ha revelado. El texto con frecuencia no es visto en su contexto. Si yo voy a buscar un versículo que apoye algo sobre las finanzas, quizá yo no estoy tomando en consideración todo lo demás que ese texto, ese capítulo de ese libro dice con relación a lo mismo. Y entonces en ese sentido yo pudiera perder el punto central del texto. Eso no quiere decir que quien habla nunca ha predicado temáticamente. No. Claro que se puede predicar temáticamente. Pero yo creo que debemos predicar o podemos predicar temáticamente después de haber aprendido a predicar expositivamente, de manera que cada vez que yo use un texto para apoyar una predicación temática, yo haya hecho mi ejercicio expositivo para garantizar que ese texto dice lo que yo quiero decir. Y entonces ahora la palabra es cuidada. La predicación expositiva, punto número 4, siempre se centra, de los 4 puntos grandes que estamos cubriendo esta noche, siempre se centra en el Evangelio. Escucha cómo Cristo habló en Lucas 24, el 23 al 26. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Cuando iba con los discípulos camino a Emaús, y entró y se sentó y comió pan delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿De qué les habló? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Él le abrió la mente porque él dijo, para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. De eso es que
La Biblia está llena. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. El Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo. De manera que la Biblia entera es cristocéntrica. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos entonces que la predicación del Nuevo Testamento es una predicación empapada del Evangelio. Ciertamente la Biblia tiene 66 libros, pero no son 66 historias. Son 66 libros acerca de una sola historia, la historia de la redención del hombre. Recuerda que Apocalipsis, que es el libro que cierra la palabra, dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había sido creado y Dios estaba apuntando a la cruz. El mundo no había sido creado y Dios estaba apuntando a la cruz. De manera que, como bien decía Calvino, la tierra no es más que el teatro donde Dios se disponía a desplegar su gloria. Y cuando Dios abre el telón del teatro, comenzó la obra que comenzaba a avanzar hacia la cruz, desde el principio. El Evangelio de una u otra forma debe estar presente en cada sermón. Cada pasaje o evento en la Biblia tiene un lugar en la historia redentora de la cual Cristo es el centro. Cada pasaje representa un lugar en el maratón, si usted quisiera verlo así, en esa carrera redentora. Esta puede ser la milla 22 del maratón. Esta historia que yo estoy leyendo. Yo tengo que saber qué pasó en las millas anteriores y qué pasó en las millas posteriores, que está revelado en su palabra. El Antiguo Testamento está lleno de lo que llamamos tipologías. Adán fue un tipo de Cristo. Adán fue el primer Adán y Cristo es llamado el segundo Adán. Yo necesito conocer esas relaciones. Moisés fue un tipo de Jesús. Yo levantaré un profeta como tú y yo pondré mis palabras en él y a él escucharán. Deuteronomio 18:18. Yo necesito conocer esas relaciones. A la hora de preguntarnos, y entonces, preguntémonos, y entonces, ¿qué relación guarda esto con Cristo? ¿Qué relación guarda Sansón con Cristo? Hay una relación. ¿Qué relación guarda el libro de Ruth con Cristo? Hay una relación. Un sermón es cristocéntrico cuando no puede ser predicado en una mezquita o en un salón del reino de los testigos de Jehová o un salón de los mormones. Y eso es cierto con relación a las canciones de adoración. Las canciones de adoración tienen que ser predicadas en iglesias cristianas. Y yo puedo diferenciar cuán cristocéntricas o doctrinocéntricas son si la puedo cantar en una mezquita, en un salón del reino o en un lugar mormón. Y eso nos ayuda, nos cuida. ¿Qué es el Evangelio? En los minutos que nos quedan, como ya yo mencioné, es el mensaje de vida, muerte y resurrección de Cristo. Mira cómo Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Mira lo sucinto y lo claro que Pablo lo dice. Obviamente hay más implicaciones que esta, pero Pablo, o la palabra, resume grandes verdades en pequeños textos. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Escucha, ¿qué es lo que Pablo va a hacer saber? El evangelio que os prediqué. ¿Cuál es, Pablo? El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Escucha ahora, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que recibiste? El evangelio. ¿Y qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De manera que el evangelio tiene que ver con la muerte de Cristo, anunciada conforme a las Escrituras, la resurrección de Cristo, anunciada conforme a las Escrituras, y luego tengo que preguntarme cuál es el mensaje de la muerte. Bueno, que Él murió por nuestros pecados en mi lugar de manera sustitutiva y pagó por mis pecados. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? En Él son sí todas las promesas, y es el amén del Padre al sacrificio perfecto que Cristo ofreció sobre la cruz. Yo necesito la vida de Cristo también. Cristo no, si no fuera así, Él pudo haber venido el jueves santo, como se le llama, crucificarse el viernes y acabó todo. Pero Él no podía hacer eso porque Él vino a cumplir con la ley y lo hizo a lo largo de toda su vida.
y yo puedo obtener cosas ahora por los méritos de Cristo que Él alcanza a través de cumplir toda la ley de Moisés, de manera que su vida me otorga créditos que yo no tengo, su muerte me perdona mis pecados, la resurrección garantiza mis promesas. Ese es el Evangelio, todo el Evangelio. Yo necesito el Evangelio para creer, yo necesito el Evangelio para crecer, y yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Y si usted no lo quiere llevar todavía a la vida de la iglesia, para mi matrimonio, yo necesito todos los días del Evangelio. Y mi esposa también. Mi esposa tiene que perdonarme cosas todos los días, y yo tengo que perdonarle cosas todos los días. Y usted podrá decir, pastor, pero yo no sabía que usted tiene un matrimonio tan malo. No, yo no sabía que usted no se conocía tan bien en su corazón. Yo necesito el Evangelio para todos los días, y usted también, y la iglesia también, porque yo peco y necesito ser perdonado, y voy a ser perdonado otra vez por la sangre derramada en la cruz, por ninguna otra razón. A mayor sentido de nuestra condición de pecadores, perdonados y justificados, mayor la probabilidad de que otros puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos predicar este Evangelio, y mucho menos positivamente, luciendo todo el tiempo como personas infalibles, perfectas, que no pecamos. Nadie me lo va a creer. El Evangelio es más real cuando yo puedo decirte, yo peco y yo estoy en necesidad de perdón. Y gracias por Cristo. Porque de lo contrario yo tendría que decir, al igual que Pablo, pobre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pero como conozco el Evangelio, puedo gritar con Pablo, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque el problema es que tú y yo muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no hacemos. Y por eso yo necesito el Evangelio. Cada texto de la Biblia guarda una relación con el mensaje de la persona de Jesús, y por tanto con el Evangelio. Cada texto de la Biblia guarda alguna relación con la persona de Jesús, y si guarda relación con Él, guarda relación con el Evangelio. Él es el Evangelio. Y yo tengo que recordar eso. Rápidamente, me quedan 3 minutos. Sansón y su historia. ¿Qué relación guarda Sansón, un hombre tan lujurioso como Sansón, con Jesucristo? Bueno, en su historia hay pecado, ¿cierto? Hay juicio, hay perdón, hay redención, hay incluso una muerte para redención. Conecta todo eso con la cruz y tú vas a encontrar la relación. ¿La pudiste ver? Sansón aparece en el libro de Hebreos, en el Salón de la Fama de la Fe. Si yo hubiese escrito la historia, no lo pongo ahí. Pero como yo no escribo la historia, y quien la escribe es infalible y tiene el poder y la autoridad, él tiene el derecho para hacerlo. Aplicación rápidamente para fines de lo que es el sermón expositivo. ¿Qué es la aplicación? Es el proceso de ayudar a la audiencia de hoy, a ver la relevancia de la verdad del texto bíblico en su vida diaria de una manera que los motive a la obediencia. Hay forma de yo predicar la palabra que no motiva a nadie a la obediencia, motiva a la rebelión. Y yo necesito la gracia de Dios, yo necesito la ley también. Yo necesito la gracia de Dios para que me motive a la obediencia, pero yo necesito la ley de Dios para que me motive a la misma obediencia. De la misma manera que su hijo necesita la misma cosa. Usted no le dice a su hijo, hijo, desde que tú tengas 10 años tú puedes hacer lo que tú quieras, porque yo tengo tanta gracia para ti que aquí no hay reglas, ni leyes, ni nada. Tú entra y sale como tú quieras. No, él no puede manejar eso, ni yo tampoco. Hijo, si viene tarde, tiene consecuencia. Yo necesito eso también. Yo necesito ser recordado para caminar en la santidad con Dios. La aplicación debe aclarar y motivar. Entonces, rápidamente, pensando en aquellos de ustedes que predican la palabra, ¿qué yo voy a hacer con las aplicaciones? ¿Para qué las necesito? Bueno, piensa en contenido y piensa en conducta. Hay ilustraciones que usamos o aplicaciones que usamos para aclarar el contenido de lo que exponemos. Ok, de eso puedo verlo. Y hay otras aplicaciones que hacemos ¿para qué cosa? Para ayudarte a obedecer aquello que acabamos de exponer. Contenido y conducta. Esas dos áreas podemos pensar cuando pensamos en aplicaciones. Yo puedo preguntarme, ¿por qué necesito conocer esto? Y entonces, ¿qué? Después de haber oído esto, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi congregación con esto?
Ahora que lo escuchó, ahora que tiene esta información, ¿qué va a hacer? ¿De qué manera lo voy a estimular a que obedezca? ¿De qué manera lo voy a estimular a que lo ponga en práctica para que vea de qué forma él o ella puede vivir de una mejor manera hoy lo que fue predicado hace 2000 años? ¿Dónde colocar la aplicación para aquellos de ustedes que son pastores? Rápidamente depende del tipo de sermón que esté predicando. Hay dos tipos de sermones desde el punto de vista que lo voy a ilustrar. Hay sermones deductivos y sermones inductivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sermón inductivo plantea una pregunta que pretende responder a lo largo del camino y se reserva la respuesta para un tiempo más tarde. Ese es el inductivo. Entonces, usualmente cuando la construcción del sermón es inductivo, la aplicación es mejor si la colocamos al final, porque si estoy reservando la respuesta para la segunda mitad o ya en el último tercio del sermón, no te puedo traer la aplicación antes porque voy a matar lo que te voy a revelar después. Y si el sermón es deductivo, entonces ¿cuál es el sermón deductivo? Es aquel sermón que te presenta la verdad, te la afirma y luego trata de apoyarla. Ejemplo. La palabra de Dios es el poder de Dios en acción. Yo no te hice una pregunta, yo te hice una afirmación, ahora yo tengo que ir a apoyar eso. Entonces, cuando el sermón es deductivo, frecuentemente es fácil traer una aplicación al final de un punto. El sermón deductivo podría tener 2, 3, 4, 5 puntos. Cada punto es autocontenido. Cuando yo lo cierro, ahí yo podría tener una aplicación para pasar al otro punto. Eso no es dogmático, pero eso es más o menos como pensamos. Y la conclusión, en un minuto, y con eso cierro, no pare repentinamente. ¿Usted no le gustaría ir en un avión a 30,000 pies de altura y que el piloto decida, se me olvidó, desciendo aquí? Porque así mismo se va a sentir el sermón. Se va a sacudir la gente y va a sentir qué fue lo que pasó. No construya múltiples conclusiones. La conclusión es una. No construya una conclusión del punto 1, otra conclusión del punto 2, otra conclusión del punto 3. En general eso no funciona bien. La conclusión es para concluir lo que usted dijo, no traiga nuevas ideas, porque va a tener que concluir las nuevas ideas también. No diga, estamos concluyendo como yo acabo de hacer y pase 15 minutos más. Y pase 15 minutos más hablando que yo no voy a hacer. Por tanto, no concluya muy temprano. La conclusión debe despertar interés. Ok, vamos a concluir. La gente se está durmiendo en la conclusión. No es un simple cierre, es un cierre que debe despertar interés, interrogante, deseo de aplicar o un wow, yo no estaba esperando eso. Y a veces entonces las historias funcionan muy bien al final. Cuando la historia puede traer un punchline que yo no estaba esperando, es como un choque eléctrico. Y entonces eso pudiera ser una excelente conclusión. Con eso yo terminé, me robé 2 minutos. Gracias por su atención y su paciencia. Que Dios les bendiga y que Dios quiera usar la enseñanza de esta noche.